Le damos gracias a Yahweh por este día. Amén. Amén. Por lo que pudimos estar, ¿verdad? Amén. Le damos gracias a Él. Amén. Amén. Este día voy a predicar o voy a enseñar, porque la verdad es que yo pienso que necesitamos enseñanza Amén. sobre estos temas tan delicados y tan verdaderos que son los temas de liberación. Una de las cosas que me preguntaba yo era que ¿por qué en el Antiguo Testamento no habla mucho acerca de los endemoniados? ¿Por qué en las escrituras nazarenas, que son lo que le llaman también el Nuevo Testamento, vemos a Yeshua enfrentando una gran masa de personas endemoniadas? Y haciendo esta investigación me llevó a la conclusión de que estas personas que Yeshua liberó, estas personas fueron personas que no guardaron la palabra de Yahweh. Y eso lo vamos a ver con la palabra del Señor. Posiblemente estas personas eran personas como el Gadareno, como varios endemoniados que la Biblia en el Nuevo Testamento habla, ¿verdad? Amén. ¿Por qué este tipo de influencia y esa posesión demoníaca? ¿De dónde vino? Porque yo estoy segura que los demonios no entran solos, ni tampoco cuando nacimos endemoniados. Entonces, yo creo que haciendo investigaciones caí en esta situación donde tenemos que ver y entender la palabra desde el principio, hasta desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Porque eso es toda la palabra de Yahweh. Amén. Y es para nuestra instrucción. Toda la palabra, toda su palabra, todo lo que ha salido de su boca es para nuestra instrucción. Amén. Ahora, si no estábamos nosotros leyendo la palabra, no estamos siendo instruidas. Amén, así es. Por esa razón, este día voy a predicar sobre un tema muy delicado. Le llamé Satanás y sus derechos. Porque Satanás tiene sus derechos. Y tiene sus derechos legales aquí en la tierra. Entonces yo veo que esta es una parte de la cual hemos ignorado. Porque el ministerio de liberación no solamente es acerca de echar fuera demonios, sino de saber la raíz de dónde vienen estos demonios. Amén. Para que nosotros no tengamos que pasar otra vez por ahí una vez que somos liberados. Por lo tanto, yo espero que este tema es un poco largo y si no lo puedo terminar en menos de una hora, yo creo que lo voy a hacer una segunda parte, no lo sé, porque tiene mucho que enseñar acerca de los derechos legales que Satanás tiene sobre la tierra y cómo nosotros a veces por ignorancia, porque es por ignorancia, nosotros nos metemos en terrenos de Satanás por ignorancia. Entonces, esto nos dice la palabra del Señor. Déjeme recordarle, vuelvo a repetir, toda la palabra, todo lo que ha salido de la boca de Yahweh es para nuestra instrucción. Amén. Amén. Y de Él aprendemos. Amén. 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 La pregunta que yo se me hacía es, ¿por qué? ¿Cuáles son los derechos que tiene Satanás? ¿Y por qué nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos nosotros violar o penetrar el terreno de Él? Si ya estamos limpios, ya estamos perdonados. Y eso es lo que mucha gente dice, porque yo estoy limpio, yo puedo hacer lo que me da la gana con Satanás y sus demonios, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos ese pensamiento, no nos damos cuenta de que estamos nosotros entrando o nos estamos metiendo en graves problemas, porque estamos metiéndonos en un problema bastante fuerte y poderoso, que es el ocultismo. Todas las cosas que Satanás ha ocultado desde el principio de las naciones, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y le doy gloria a Yahweh, le doy gloria a nuestro Elohim, porque
Esta palabra es la luz, ¿verdad? Que nos ilumina y nos ilumina la mente. Amén. Y nos ayuda a comprender muchas cosas, aunque no todas por lo pronto, pero sí podemos entender algo y eso es lo que vamos a entender hoy. ¿Por qué nosotros no podemos penetrar o visitar estas áreas designadas a Satanás, que son sus terrenos legales, ¿verdad? Sus terrenos legales. Entonces, nosotros no podemos penetrar en el terreno de él, ¿verdad? Que él tiene tiene su terreno, tiene su lugar en esta tierra y nosotros debemos de respetarlo. ¿Por qué? Porque si no lo respetamos, nosotros mismos nos echamos maldición sobre nosotros. Y eso lo vamos a ver con la palabra. Amén. Por eso también vemos mucho cristiano que está de a tiro, muy inmaduro en la palabra de Dios, no tiene comprensión de la palabra de Dios. Aunque lea la palabra de Dios, no lo puede comprender, porque no está constantemente alimentándose de la palabra de Yahweh y poniéndola por obra. Toda la Biblia está compuesta de la palabra de Yahweh y está compuesta de mandamientos y estatutos. Los mandamientos son aquellos que dice Yahweh, no hagas esto. O sea, cosas que nos prohíben. Y los estatutos son aquella instrucción que nos ayuda. La instrucción de Yahweh nos ayuda detalladamente, nos enseña cómo no hacer eso que a él no le place y cuáles son las consecuencias de hacer eso que a él no le place. Amén. Cosas que él no está de acuerdo, cosas que no deberíamos de hacer, cosas que están prohibidas para los hijos de Yahweh. Y nosotros de todos modos lo hacemos por ignorancia. Pero aunque lo hagamos por ignorancia, siempre pagamos las consecuencias de nuestra ignorancia. Amén. Amén. Entonces este día voy a hablar de las maldiciones. Voy a hablar acerca de cómo nosotros, cuando penetramos en el terreno del enemigo, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Porque, vuelvo a repetir, hay un lugar, Satanás en la tierra tiene su lugar. Están predestinados. Amén, están predestinados y ahorita vamos a ver cuáles son estos lugares, ¿verdad? Entonces, para todos nosotros, los hijos de Dios, para todos, no que vayamos a la iglesia y ya con eso estamos contentos. Vamos a aprender a recibir la dirección divina en nuestra vida todos los días. Amén. Amén. Y eso es acerca de la comunión con Dios a través de la oración y del ayuno y de la palabra, que es nuestra instrucción. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? La Biblia dice, a veces nos previene en contra de estar en contacto con el territorio de Satanás. Nos lo prohíbe y ahorita se los voy a leer. Y la palabra de Elohim nos amonesta en contra de marchar a la batalla contra Satanás y sus demonios sin haber recibido de parte de Elohim instrucciones específicas al hacerlo. Y les voy a mostrar con la palabra de Elohim cómo él dio a Israel instrucciones específicas, qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 14, versículos del 39 al 45. Gloria a Dios, gracias, Señor. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Amén. 14, Números 14, versículo 39, y está en la página 172 de nuestra Biblia. Amén. Voy a, para ahorrar tiempo, yo me voy a apresurar. Y dice así la poderosa palabra de Yahweh. Dice, cuando Moshe repitió estas palabras a todos los israelitas, el pueblo se llenó de tristeza. Dice, temprano a la mañana siguiente, salieron hacia la cumbre de la serranía diciendo, estamos preparados para subir al lugar del que ha hablado Yahweh, pues hemos pecado. Pero Moshe dijo, ¿por qué transgreden el mandamiento de Yahweh? Amén. Eso no tendrá éxito. Hoy háblanos, Dios. Háblanos. Cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Yahweh, No queremos. fracasamos en nuestra relación con Él y fracasamos en cada batalla espiritual que se nos presente. Hasta nuestra vida cotidiana.
Esto es en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos transgredido los mandamientos de Yahweh. Aquí está escrito. Dice Moisés, esto no tendrá éxito, pues has transgredido los mandamientos de Yahweh. Háblanos, Santo. No suban, dice, para que no sean derrotados por sus enemigos. En otras palabras, no suban a pelear para que no sean derrotados por sus enemigos, porque mientras ustedes vivan en desobediencia a los mandamientos de Dios, siempre van a estar derrotados. Amén. Háblanos, Yahweh. ¿Está claro eso? Amén. Porque Yahweh dice, no está en medio de ustedes, no está en medio de aquellos que no guarden los mandamientos de Dios y desobedezcan a Dios. Aleluya. A mí tú podrás decir, yo creo. Ujú. Yo canto, yo bailo en la iglesia. Pero si no guardas los mandamientos de Yahweh, Yahweh no está contigo. Tú lo estás haciendo solo. Así Amén. Estamos desnudos delante de Dios. Amén. Amén. Así es. Dice, porque los amalequitas y los kenanitas estarán allá para hacerle frente y ustedes caerán a espada por cuanto se han vuelto de seguir a Yahweh. Y Yahweh no estará con ustedes. Santo. Claro está eso. Sin embargo, ellos se dirigieron Ellos se dirigieron desafiadamente hacia la cumbre de la serranía, aunque ni el arca de la alianza de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento. Ellos se fueron solos. Y así pasa muchas veces con el pueblo de Dios, de Elohim. Ellos quieren actuar por ellos mismos. No les importa si Yahweh aprueba o no aprueba, porque en su mente y en su corazón no está la noticia, la gran noticia de guardar los mandamientos de Dios en modo de instrucción para su vida y para que no enfrenten derrotas sino victorias. Amén. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice que Yahweh instruyó a unas personas para que estuvieran en derrota. Victoria quiero. Él quiere que cada uno de nosotros sea victorioso en cada área de nuestra vida. Amén. Y no se diga contra el enemigo. Pero eso tiene una condición. Y aquí lo dice la palabra de Yahweh. Guardar los mandamientos en la instrucción de Yahweh. Amén. Amén. No nos va a decir creer, sino hacer, obedecer. Amén. Amén. Sí, amén. Dice, acuérdense, dice, aunque el arca de la alianza de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento. En otras palabras, como líder Moshe se quedó en el campamento mientras el pueblo salió a batalla, pero sin Dios. Ay, Señor. Y los amalequitas y los kenanitas que habitaban en aquella serranía bajaron y les propinaron un rudo golpe y los persiguieron hasta Jorma. Bajó el enemigo y los tuvo que perseguir. ¿Por qué? Cuando el enemigo los persigue es porque ya ganó el enemigo. Y todo eso porque estaban solos, ellos haciendo lo que les daba la gana, sin recibir la instrucción de Yahweh. Santo. Perdieron la batalla, fueron derrotados por el enemigo. Y así pasa con todos los cristianos que no guardan los mandamientos de Dios, no importa qué denominación y qué doctrina tengas, si no guardas los mandamientos de Dios, tú estás derrotado. Amén. Amén. Señor. Porque la bendición de Yahweh viene a través de la obediencia. Amén. Y la Amén. victoria Dios te la da cuando estás en obediencia. Él te conoce y Él sabe quién eres porque tú guardas sus mandamientos. Amén. 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 Gloria a Dios. Como modelo tenemos a Yoshua. Amén. Hizo todo lo que el Padre le mandó. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que estaba en Yoshua está en nosotros. Amén. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el espíritu de Yahweh. Amén. Y Él nos capacita. El espíritu de Yahweh nos capacita para ser obedientes. Porque el espíritu de Yahweh es un espíritu de
humildad y de mansedumbre y se rinde a Él. Amén. No porque nosotros queremos, no, es porque Él lo quiere. Nunca tendremos la autoridad de ir a una batalla si no es ordenado por Elohim. Amén. Amén. De otra manera nunca estaremos protegidos por Él. Podemos decir, sí, vamos a sacar demonios, sí, vamos a hacer, pero ¿saben qué? Van a irlos solos, van a irse solos. Ahí no va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada si Elohim no está contigo. Amén. Amén. Porque el que gana la batalla por nosotros es Él. Así es, amén. ¿Verdad? En este pasaje que acabamos de leer, en Números, vemos que los hijos de Israel trataron de ir a una batalla que Elohim no les había ordenado pelear. Porque Dios sabía que ellos habían transgredido sus mandamientos y no estaban equipados para ganar batallas. Amén. Amén. Ellos obraron en desobediencia yendo a la batalla y el resultado fue la derrota. Santo. Por eso la gente siempre se está tronando los dedos. No sabe si Elohim les escucha la oración, no sabe si Elohim va a obrar a su favor, no saben nada. Todo el tiempo están ansiosos, inseguros, porque saben muy bien que no han guardado los mandamientos de Elohim. Amén. ¿Por qué tenemos que estar así? ¿Por qué tenemos que estar tronándonos los dedos y comiéndonos las uñas? Amén, amén. Amén. Porque si sabemos que estamos sirviendo al Dios de gloria y estamos obedeciéndole a Él en todo, sabemos que ya estamos en victoria. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la verdadera liberación, caminar en victoria. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, si antes Él no nos manda a hacer lo que debemos de hacer. Amén. Porque va a haber casos donde va a haber casos donde va a haber una situación bastante fuerte, bastante lamentable, bastante... ¿Y saben qué? Ahí no va a pasar nada por la desobediencia. Muchos cristianos se atraen a sí mismos maldiciones sobre ellos mismos por violar este principio tan importante de la palabra de Yahweh. Dios quiere liberarte. Amén. Dios quiere hacerte libre. Empieza por la obediencia. Amén. Amén. Voy a hablar un poquito acerca de cuál es el terreno de Satanás. El terreno de Satanás es cualquier zona, digamos, o lugar que Satanás puede reclamar legalmente como suya. Así como cualquier cosa que tenga que ver con espíritus malignos. Es inmunda. Todo lo que no es dedicado al Padre, a Yahweh, y es dedicado al enemigo. Todas estas cosas vienen a ser cosas inmundas. Por eso es necesario que nosotros en oración, y yo le aconsejo que no lo haga todos los días, pero sí que lo haga seguido, que en su misma casa, ¿verdad? Empiece a limpiar la casa de cosas que no glorifican al Señor. Amén. Y sacar estas cosas de su casa. Echarla afuera. No importa que haya costado lo que haya costado. Porque muchas veces Satanás le va a decir, ay, eso costó tanto, ¿lo vas a tirar? O es de oro. O es de oro, o es de plata. Porque así es el demonio, ¿verdad? Lo va a convencer de que usted se quede con estas cosas tan valiosas, pero en el reino no tiene ningún valor. Amén. Otro terreno de Satanás es el lugar donde se practica el ocultismo, ¿verdad? Nosotros aquí en California, yo no sé si ustedes conocerán estos lugares, yo los conozco porque yo los puedo ver desde lejos. Aquí estamos rodeados de lugarcitos, de brujos, de hechiceros, de divinos, de curanderos. Usted camine por las calles principales, donde quiera hay un lugar, en las calles donde le leen la baraja, donde se hacen curaciones, donde le leen la mano, donde hasta, vaya, es un negocio aquí, están registrados con el gobierno para hacer eso. Y el gobierno no va a decir que no, porque esa es la clase de trabajo que ellos hacen. Satanás tiene sus cosas legales también. Ay, santo. Puro mentirero. Vemos las botánicas que le llaman, botánicas. Vemos aún dentro de las librerías cristianas, vemos también mezclado lo santo con lo profano. ¿Por qué? Porque también en estas librerías a veces venden señales o aparatos o cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Amén. Amén. Amén.
Dice, también hay lugares aquí en la tierra donde se han levantado, construido santuarios, ¿verdad? Dedicados a adorar demonios. Siempre tenemos nosotros que pedirle permiso a Yoshua si podemos o no entrar a esos lugares con un propósito. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, y estoy hablando yo de las librerías cristianas que le llaman. Por ejemplo, cuando vamos a comprar alguna Biblia o cuando vamos, padre, está bien si yo voy a ese lugar, porque hay lugares ya contaminadas, ¿verdad? Por el enemigo ahí dentro de las librerías cristianas. Amén. Amén. Entonces, precisamente hay lugares, ¿verdad? Donde se hacen sacrificios para Satanás, se hacen trabajos de ocultismo, de hechicería, de brujería. Es más, Alicia y yo a veces cuando caminamos en la mañana nos hemos encontrado con muñecas de vudú tirados en los patios de las casas. Parece como que alguien va a hacer un mal y las tira allí. Yo les he sacado fotografías y lo he puesto en Facebook porque es muy importante que estemos bien alertas. Amén. Y también vemos la decadencia. Por ejemplo, de repente vemos una casa bonita con todos sus jardines y de repente vemos una casa completamente olvidada, sucia, ni jardín bien hecho, ni nada. O sea, vemos la decadencia, vemos cómo Satanás está entrando en las casas por medio de aparatos, por medio de cosas que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vuelvo a repetir, muchos lugares aquí en la tierra donde se hacen sacrificios, ¿verdad? Alicia, mi hermana, me estaba comentando en esta ocasión donde ella llegaba al trabajo, se bajó del carro y dice que pisó algo que era como sangre. Alicia, ¿qué era? Unos pies de cabras en charco de sangre. Bueno, un charco de sangre. Era un charco de sangre, pero que había unas patas de cabra. Enseguida, claro, si había patas de cabra, oiga usted que ese era un sacrificio a Satanás. Santo. Amén. Pero dice ella, como iba al trabajo, se le sale del carro, pisa allí y se va al trabajo. Pero cuando llega a la casa de regreso, dice que venía con un dolor intenso, de que no podía resistir el dolor tan fuerte que traía en los pies. Santo. Entonces el Señor le instruyó a Alicia, dile a Mona que te unja y que reprenda. Entonces Alicia se dio cuenta de que sí, así pasó. Seguimos las instrucciones de Elohim y en el momento de ungirle y reprenderle se va el dolor. Amén. Pero ¿cuántas veces nuestras personas son afectadas de esta manera? Por participar en cosas donde Dios no nos ha dado permiso participar. Amén. Vuelvo a repetir, Alicia no pidió permiso porque ella iba al trabajo. Era una cosa que hizo inconscientemente. Pero aunque lo hagamos inconscientemente, siempre vamos a tener el peligro y vamos a estar en el peligro de recibir una maldición. Porque Alicia pisoteó el lugar dedicado a Satanás. Santo. ¿Está claro eso? Amén. Ahora, ¿por qué estoy predicando sobre este caso? Porque muchas veces podemos adquirir enfermedades. Yo no soy la clase de persona, perdónenme. Y usted dirá, ay, hermana Mona, usted está exagerada. Sí exagero, esto sí exagero. Yo no soy la clase de persona que te va a decir, esta es una enfermedad que no tiene cura. Hay enfermedades que Dios puede sanar. Amén. Yo no creo en enfermedades crónicas tampoco. Amén. Porque cuando estamos en el Señor y vivimos una vida dedicada a nuestro Dios, adquirimos esa nueva vida, la vida abundante, la vida saludable, la vida llena de bendición en nuestra vida. Amén. Eso es lo que Él prometió y eso es lo que recibimos. Amén. No quiere decir que no nos vamos a morir de una enfermedad, no quiero decir eso. Pero yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que tienen una condición que no es sanada. Ahí tenemos la ciencia, a veces puede sanarlo, y tenemos a nuestro Dios que puede sanarlo todo. Amén. 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 ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Hay que ver la raíz de ese problema. Posiblemente ese problema por el cual está pasando está en línea con nuestros antepasados. Hay que descubrirlo. Tenemos, hermanos,
mucha información hoy en día. Entonces, también había, cuando hay lugares legales de Satanás que él reclama para él, créame que la gente alrededor nunca podrá, sí, algunas personas podrán recibir o sobresalir económicamente, pero no espiritualmente. Nunca van a avanzar espiritualmente. Lo que puedan conocer acerca de Elohim y sus promesas y sus bendiciones va a ser bien limitados. ¿Por qué? Nos pasó a nosotros, a mí, Alicia, cuando visitamos en Guatemala, la última iglesia que visitamos cuando prediqué. Y mientras se llegaba el tiempo de la predicación, la pastora nos invita a comer, Alicia y a mí. Y comparte con nosotros esto que les voy a decir. Dice la pastora que en el lugar donde ella se encontraba había un santuario a Satanás. Había un lugar, un edificio donde entraban personas a hacer pactos con Satanás. Y dice que la mayoría de las personas que vivían alrededor de este lugar, de esta ciudad, podían ver los demonios que salían de esa casa cuando se les adoraba a los demonios. Y los demonios pasaban por la ciudad y la gente los podía ver. Y dice también que cuando los demonios salían por la ciudad, atropellaban a la gente que iba caminando y los golpeaban, y algunas gentes caían sobre sus rostros y se pegaban contra el pavimento. Y mucha gente venía ya con sus, nosotros en español le decimos chipotes en México, con chichones en la frente de la caída que habían como resultado de la caída en el pavimento, porque los demonios los empujaban. Pero no llegó hasta allí. Algunas de las personas que estaban siendo afectados por la influencia demoníaca estaban perdiendo la vista. Se estaban quedando ciegos. Y dice, también se dio una mayor número de divorcios. Porque cuando los demonios están reinando en un lugar, y en una casa, y en una iglesia, y en donde sea, siempre va a haber pleitos. Inmediatamente los demonios inyectan coraje. Entonces, esta es una señal muy fuerte de que hay una manifestación, ¿verdad? Una influencia muy pesada de demonios. Satanás cree que ese es su territorio, porque en muchas de nuestras casas les permitimos entrar. Y empiezan los problemas. Entonces la pastora me dice ese día también, me dice que todas las iglesias que se abrían cristianas en ese lugar cerraban en 2 o 3 meses. Dijo, es más, hasta los pastores que eran enviados de la ciudad de Guatemala, porque ella no estaba en la ciudad, ella estaba en otra parte. Dice, de la ciudad mandaban las iglesias cristianas pastores y salían con que los pastores habían robado la iglesia. Luego, que los pastores se volvían homosexuales. O sea, imagínese usted esta actividad demoníaca en cuánta necesidad hay de que el pueblo de Dios sea equipado a través de la obediencia, a través de la palabra, para contrarrestar todos estos demonios. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos la espada de 2 filos, tenemos la oración, amén. Tenemos instrucción de Dios cómo nosotros podemos derrotar al enemigo. Y luego se los voy a enseñar con la palabra, la instrucción, cómo derrotar a los enemigos. Amén. Pero no seguimos la instrucción de Yahweh, porque muchos cristianos, ellos piensan que es porque su pastor les dijo. Pero yo les aseguro que Satanás está reinando dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque mientras el pastor no se abra a que su congregación guarde los mandamientos de Yahweh y los ponga en práctica juntamente con él, allí nunca va a haber victoria.
nunca va a haber victoria espiritual. Amén. Porque siempre van a estar bajo maldición. Amén. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros cuando los ministros de Dios, los ministros de Elohim, enseñamos la palabra. No venimos aquí para hacernos famosos ni para llenarnos el bolsillo de dinero. Ese no es el propósito. El propósito es levantar un pueblo santo y puro delante de nuestro Dios para que Él lo use en el área de liberación. Amén. Porque los demonios hoy en día se están haciendo más claros. Hay más demonios. Más demonios que en cualquier otra época. Hoy en día. Amén. La maldad, el pecado, la violencia, el abuso, el aborto, todo. Ahorita está todo el mundo bajo el poder de Satanás. Y nosotros tenemos que santificarnos, obedeciendo a Dios por su palabra. Hoy, lamentablemente, para muchas iglesias, santificarse, vestirse, es vestir a las mujeres con estilo talibán. Amén. ¿Ok? Si traes vestido, falda larga, si traes trenzas grandes, eres de nosotros y eres santa. Hermanos, eso no es santidad. Santidad es guardar los mandamientos de nuestro Elohim. Amén. Amén. Eso es lo que nos da poder y autoridad en el nombre de Yeshua de Mashiach. Amén. Así es. Estos territorios, estos templos que se levantan para Satanás, estos son los lugares legales. A él le corresponden legalmente, porque a él le levantaron estos edificios. Y en ese lugar vienen personas, ¿verdad?, a hacer pacto con los demonios y con Satanás. Y ese es el lugar que le corresponde a Satanás. Todas las personas que vienen, aunque sean de visita, y atraviesan esas puertas de estos templos satánicos, templos de ocultismo, templos de hechicería, templos de todas las cosas, todas las ramas de las cuales le pertenecen a Satanás y que él está liderando. Estas son las personas que entran allí, son personas que son inmersidas, digamos, en el ocultismo. Cuando usted entra a un lugar de esto, usted sale muy acompañada, perdóneme, pero se lo digo. Usted sale muy acompañada de estos demonios. Ay, santo. Líbranos. Y cuando siempre penetramos un lugar, si no vamos con la protección de nuestro Elohim, hermanos, créanme usted no va a tener una vida muy fácil. Y eso es lo que Dios no quiere para usted, porque Dios quiere. Dice el Señor nos dice en su palabra que su yugo es liviano. Amén. Y ligera su carga. Amén. No tenemos nosotros por qué estarnos comiendo las uñas y tronándonos los dedos con nuestra inseguridad, con este temor, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, muchas veces tenemos que echarlo fuera de la congregación. Cuando hay una persona así y la persona no está de acuerdo con la santidad, la persona no está de acuerdo con los mandamientos de Dios, luego te das cuenta. Tú te das cuenta, tú puedes discernir. La persona que no está de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios, de que de veras esté de acuerdo, entonces esa persona no está en el reino de Dios, está en otro reino, pero no es en el de Elohim. Amén. Porque en el reino de Elohim, Él es el que establece sus mandamientos para que nosotros seamos dirigidos por ellos. Amén. Amén. Estos campamentos, ¿verdad? Son como un imán. Los campamentos que se construyen para Satanás son como un imán y traen a muchos curiosos, ¿verdad? Mucha gente dice, voy a leerme la palma de la mano por curiosidad, a ver qué me dice. Amén. Amén. Entonces, ¿no te das cuenta que tú estás participando con las tinieblas, que estás recibiendo en ese momento la maldición? Ahora bien, otro ejemplo son las pirámides de México y las pirámides de los indios que están por todo el mundo, donde la gente, muchos de los, yo hablo de los mexicanos porque no sé de otros lugares, pero los mexicanos van a visitar las pirámides en México, en Yucatán, y que según para llenarse de energía, para llenarse de energía, llenarse de demonios. Demonios. A eso van, ¿no es cierto? Triste. Amén. Mire usted la mentalidad, ¿verdad? Estos lugares es donde los demonios están reinando, ¿verdad? Y tienen
un poder increíble en ese lugar y sobre las personas que lleguen a visitar. Cualquier persona que penetre, que entre en esos lugares, aunque esta persona no esté relacionada con el ocultismo directamente, ni tampoco profese fidelidad a los demonios, esta persona sí va a estar siempre bajo el ataque de Satanás y recibe maldición sobre su vida. Porque mucha gente dice, no, yo no creo en los demonios, yo nomás fui allí a que esto. Cuando saliste de ahí, saliste acompañada de una maldición. Esto es serio. El mundo de las tinieblas es serio. Es peligroso para los hijos de Dios, porque es de donde Dios nos sacó. ¿Cómo es posible que regresemos ahí? Amén. Eso le llama Yahweh apostasía, y le llama desobediencia, y le llama orgullo, y le llama todo lo que usted quiera, y ningún orgulloso entrará en el reino del cielo. Amén. Amén. Nosotros como cristianos somos odiados constantemente por los demonios. Son los demonios los que nos provocan caer. Son los demonios los que nos provocan pecar delante de Dios. Son los demonios los que nos dan tentación. Son los demonios los que nos ponen piedras de tropiezo en los caminos de Yahweh. ¿Está abriendo el entendimiento? No es usted. Son los demonios a quien usted sigue. Triste. Amén. Es triste. Y nosotros pensamos que somos nosotros. Y nosotros pensamos, ay, es que yo cometí un error. Sí, el error que cometiste fue seguir a los demonios y obedecerlos a ellos. ¿Alguien se quiere ver quién está en el...? Es Alicia. Oh. Entonces, esto es lo que les digo que tenemos nosotros como hijos de Elohim, obedecerle a Él. Amén. Tan fácil como eso. Yo puedo pasar aquí 3 días predicando lo mismo, pero si usted no se graba en su mente y en su corazón que Dios honra a aquellos que le honran, que Dios honra y bendice a aquellos que son obedientes a su palabra. Amén. En el momento que tú empiezas a poner por obra su palabra, ya eres bendecida. Santo. Amén. Amén. Entonces, muchos de los cristianos, ¿verdad?, consideran, piensan que como somos hijos de Yahweh tenemos acceso a todos los lugares. Y eso no puede ser. Satanás tiene su lugar como las cosas de Dios tienen su lugar en este mundo. Amén. 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 Déjeme ver. Cuando tú visitas estos lugares, el enemigo tiene derecho a maldecirte. Él está en su derecho. Porque el enemigo no está para bendecirte. El enemigo está para maldecirte. El enemigo está para destruir tu vida. El enemigo está para apartar